Después de la muerte de mi papá, me fui a vivir con mi madrastra. Ella tenía 43 años y yo 20. Un día encontré una caja de condones y un pepino junto a su cama, y lo que hice la dejó en shock. Hola, soy Nathan. Tengo 20 años y estudio psicología en la universidad. Al principio, no planeaba quedarme mucho tiempo después del funeral, pero lo hice. Linda, mi madrastra, nunca me pidió que me quedara, pero tampoco me echó. Simplemente no dijo nada. Vivíamos en un pequeño pueblo llamado Dayton, Ohio. Dicen que allí todos saben la vida de todos, pero la verdad es que no. No saben, solo les encanta suponer. Linda fue la única mujer que mi padre amó después de la muerte de mi madre. Ella no intentó reemplazarla ni hacerse pasar por algo que yo no necesitaba. Simplemente, estaba. Después del funeral, la casa se sentía más grande. No porque alguien se hubiera ido, sino porque todo lo que llenaba el aire, las voces, la radio por la mañana, las conversaciones a medio terminar en la cena, se fue con él. Linda y yo éramos como dos sombras que se cruzaban brevemente en la cocina, en el pasillo o en las escaleras, y luego seguíamos cada uno en su propio mundo. Linda dejó de usar vestidos floreados y tacones, pero tampoco se vistió de negro para siempre. Yo seguía tomando baños calientes por la noche, como cuando vivía con papá, pero ya no cantaba en la bañera. Había pequeños gestos que nadie más habría notado. Como que ella seguía poniendo una silla frente a mí a las 7 de la noche, aunque nadie se sentara ahí. O que yo dejaba una botella de vino en la cocina, a pesar de que no bebo. Nunca hablamos del dolor. Solo vivíamos a su alrededor. Era como pasar todos los días por una puerta con demasiada luz, que nadie quería abrir. Una noche, mientras caía la primera nevada de la temporada, vi a Linda parada frente al refrigerador, mirando una botella de agua por casi un minuto. No la abrió. No se movió. Solo, estaba ahí, como esperando que alguien más tomara una decisión por ella. No le pregunté qué pensaba. Solo serví otro vaso de agua y lo dejé en el fregadero. A la mañana siguiente, el vaso estaba limpio. Tal vez no necesitamos palabras, solo que alguien nos vea sin juzgarnos. En la universidad nunca conté que vivía con mi madrastra. No porque me diera vergüenza, sino porque no quería enfrentar preguntas que empezaran con un ¿por qué? Iba a clases 3 veces por semana, regresaba tarde, y Linda nunca preguntaba, ¿qué estudiaste hoy? ¿Ya hiciste el examen? ¿Cómo te fue? Pero siempre encontraba una porción extra de arroz en el refri. Mi favorito. Cuidadosamente envuelta. Yo tampoco le preguntaba, ¿dormiste bien? ¿Estás bien? Alguien llamó. Pero siempre había medicina para la gripe en la alacena. Libros nuevos en el estante. Y de vez en cuando, una notita que decía, ya arreglé el calentador de abajo. Hace ruido. Así vivíamos. Sin nombres, sin explicaciones. Pero sin soltarnos. Una vez vi a Linda abrir el closet. Y cerrarlo enseguida. El traje gris de mi papá seguía colgado, perfectamente. La percha de al lado, vacía. Quise preguntarle por qué no lo guardaba, pero me detuve. Tal vez no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Una noche se fundió la luz del pasillo. Puse una silla y cambié el foco. Mientras estaba ahí arriba, Linda salió de su cuarto. Se detuvo. No dijo nada. Nos miramos en esa nueva luz, más clara, más fría. Y en voz baja, dijo, gracias. Le respondí, de nada. Por primera vez en meses, su voz no tembló. No esquivé su mirada. Nunca mencionamos el nombre de papá. Pero todo lo que hacíamos en esa casa, se hacía bajo su sombra. Linda seguía poniendo el periódico en la mesa todas las mañanas, aunque nadie lo leía. Yo encendía la radio en el desayuno, pero tan bajita que apenas se escuchaba. El silencio se volvió nuestro acuerdo no dicho. Un estilo de vida. Una forma educada de vivir el duelo. Hasta que escuché el primer rumor. En la cafetería del pueblo, un hombre de mediana edad bebía su espresso y dijo, un hijo viviendo con su madrastra, eso no suena bien. Otro respondió riéndose, nadie vive así, a menos que haya algo raro. Estuve a punto de irme, pero me quedé ahí parado. No estaba enojado. Solo,
Cansado. Cansado de que la gente quiera que todo encaje en una caja. Cansado de que el luto tenga que venir con horario. Esa noche volví a casa. Linda estaba arreglando flores, algo que no hacía desde el funeral. Me apoyé en el marco de la puerta. Ella no se volteó, pero preguntó, ¿quieres té? Le dije que sí. Tomamos té. No hablamos. Pero por primera vez pensé, tal vez no estábamos simplemente sobreviviendo. Tal vez nos estábamos sosteniendo el uno al otro para no alejarnos demasiado de la vida. Y fue entonces cuando entendí que no necesitamos decir que estamos bien. Porque simplemente lo estamos demostrando. Con el paso de los días, en medio de nuestra rutina callada, entendí que hay vínculos que no necesitan un nombre. Solo tiempo y silencio. Linda y yo nunca tuvimos un momento íntimo, al menos no de la forma en que la gente suele hablar. No había abrazos, ni comidas compartidas llenas de risas, ni tardes viendo la tele recostados uno sobre el otro. Pero, sin darme cuenta, comencé a notar que estábamos el uno para el otro de una manera en la que ni siquiera algunos parientes logran estar. Una mañana, entré a la cocina y vi un papel pequeño sobre la mesa, con una letra inclinada que decía: hay waffles en la caja. Llévalos si vas a la escuela. Me quedé mirando esa nota por mucho tiempo. No por lo que decía, sino por cómo lo escribió. Ese tú, pequeño pero claro, como si lo hubiera ensayado en su cabeza antes de escribirlo. Desde ese día, yo también empecé a dejarle notitas. La cafetera estaba atascada. Ya la arreglé. Recuerda tomar agua. Mamá, las noticias hoy no funcionaban. Debe ser por la lluvia. No hablábamos directamente, pero esos pedacitos de papel se convirtieron en una especie de idioma propio. Nuestro lenguaje secreto. No éramos ya dos extraños, pero tampoco nos atrevíamos a acercarnos del todo. Todas las mañanas la veía parada frente a la ventana de la cocina, tomando té, mirando el jardín. Nunca le pregunté en qué pensaba. Pero cada día, antes de salir, llenaba su termo con agua hirviendo. Nunca me dijo gracias, pero cada vez que volvía, el termo estaba lavado y colocado en su lugar. Con el tiempo, aprendimos a estar presentes sin hacernos daño. Volví a entrar al cuarto de mi padre. No para borrar recuerdos, sino para hacer espacio, para algo más. Para ese presente que también merecía ser vivido. Linda no preguntó qué hacía ahí, pero sabía que lo había notado. Porque por primera vez en un año, vi la ventana abierta. Las cortinas corridas. Una noche, mientras doblaba una manta, ella tocó la puerta. Llevaba una vieja camisa de papá en las manos. ¿Puedes quedártela? Si no, la guardo, me dijo. La tomé y la doblé con cuidado. Me la quedo. Asintió levemente. No dijo nada más. Nos quedamos ahí parados, en silencio, tanto que se escuchaba el ruido del calentador. A partir de ese día, Linda volvió a cocinar. No todos los días, pero cuando lo hacía, siempre me preguntaba si quería comer. Herví un poco de maíz hoy. ¿Quieres? Voy a hacer sopa de crema. ¿Eres alérgico a los champiñones? Siempre respondía que sí. No por la comida, sino porque sabía que esa pregunta era algo más. No era, ¿tienes hambre? Era, ¿todavía estás dispuesto a quedarte aquí conmigo? No nos sentábamos mucho rato a comer. Pero a veces, lavaba los platos más lento de lo normal, solo para escucharla contar alguna historia. Cuando era joven, trabajé en una librería de libros usados. Esos libros viejos olían mucho a estufas de leña, ese tipo de olor que ya no imprimen. No pregunté porque nunca me lo había contado antes. Tampoco porque a veces su voz temblaba al final de una frase. Solo bajé la vista al montón de platos, asentí y dije: te entiendo. Un día llovía fuerte. Llegué tarde de la universidad. Estaba empapado y tiritando de frío. Al abrir la puerta, vi una toalla seca, doblada con cuidado sobre el respaldo de una silla. Encima, una nota. Hay agua caliente en el baño, por si quieres. Pasé por su habitación. La puerta estaba entreabierta. Estaba recostada, leyendo un libro. No levantó la vista, pero yo sabía que había llegado. Dije en voz baja: gracias.
Por primera vez, respondió sin tardar. De nada. Esa frase, tan simple, para mí fue como si el corazón volviera a latir después de mucho tiempo. Seguíamos sin ser familia según las definiciones tradicionales. No había fotos colgadas en la pared. No salidas al supermercado los fines de semana. Pero, sin darnos cuenta, ese lugar se había convertido en algo al que ambos volvíamos. Sin palabras. Sin explicaciones. Empecé a notar cómo elegía su ropa, sencilla, pero con pequeños estampados. Cómo caminaba más despacio, pero con la espalda más recta. Cómo decía mi nombre con más claridad cada vez que necesitaba algo. También comencé a reparar el porche trasero. Solo estaba cambiando unas tablas podridas. Ese día, ella salió con 2 tazas de té. Las puso a un lado y dijo: «Desde aquí se ve hermoso el sol de la mañana. Creo que deberíamos sentarnos aquí más seguido». Sonreí. Estoy de acuerdo. No necesitábamos explicaciones. Ni promesas. Ni preguntarnos ¿qué somos? Porque en un mundo tan lleno de ruido, a veces, el silencio compartido es lo más fuerte que el corazón puede sentir. En la vida hay momentos que duran apenas unos segundos, pero que pueden cambiar por completo la forma en que vemos a alguien. Para mí, ese momento llegó una noche de primavera. Esa noche todo estaba tan silencioso como siempre. Solo el zumbido constante del calentador abajo. Toqué suavemente la puerta de Linda. No hubo respuesta. La empujé con cuidado y entré, solo con la intención de buscar las gotas para los ojos y salir. La lámpara del escritorio aún estaba encendida. No había nadie. Una cobija doblada, la ventana cerrada, todo en orden. Caminé hacia la mesita junto a la cama, donde usualmente dejaba libros o sus lentes de lectura. Al inclinarme para revisar el cajón, mis ojos captaron algo encima. Una caja de condones abierta. A su lado, un pepino largo, fresco, descansando sobre una novela a medio leer de portada roja. Me quedé inmóvil. No toqué nada. De pronto, ese cuarto ya no me resultaba familiar. Era como una barrera invisible, una frontera con lo prohibido. Pero no sentí shock. No sentí pánico. No hice suposiciones. Solo hubo una certeza absoluta en mi mente: Linda también estaba viva. También tenía deseos. Deseos que nunca compartió con nadie. Jamás hablamos de su vida privada. Nunca imaginé que tuviera su propio mundo detrás de esa puerta que cerraba cada noche. Siempre la vi como una mujer callada, paciente, educada, como el reloj silencioso que marcaba el ritmo constante de esta casa. Olvidé que alguna vez fue esposa. Que también fue mujer. Con todo lo que eso implica, incluso esas partes que la sociedad prefiere negarles a las mujeres de mediana edad. Retrocedí despacio. Cerré la puerta como si nunca hubiera entrado. Me fui a mi habitación. No conté a nadie lo que vi. Pero esa noche no dormí. No por asco. No por decepción. Solo, por sorpresa. No por lo que vi, sino por cómo siempre había visto a Linda. Tal vez, con una mirada demasiado limitada. Creí que la respetaba. Pero ahora me doy cuenta de que ese respeto era una forma educada de encerrarla en el estereotipo de la madrastra calmada, sacrificada, sin vida propia. Lo que vi esa noche me despertó de esa imagen. Me obligó a verla como alguien más real. A la mañana siguiente, todo siguió como siempre. Linda preparó el desayuno. Yo lavé los platos. Hablamos un poco del clima y de la lona que había que reparar. Ni una palabra sobre la noche anterior. Nada sobre las gotas. Nada sobre su cuarto. Pero ambos sabíamos. Y ambos entendimos que no hacía falta explicarlo. Lo dejamos donde había comenzado, en el silencio. Desde ese día empecé a verla distinto. No como una figura lejana. No como alguien extraña. Sino como una persona completa. Ya no como madrastra. Ya no solo como la mujer de mi padre. Como una mujer de 43 años, sola, madura, con aspiraciones, tan digna de vida como cualquiera. Cuando me ofreció más jugo de naranja, le sonreí. Sí, mamá. Por primera vez la llamé así, mamá. Sin forzar, sin miedo. Porque entendí que esa palabra ya no era una formalidad. Era aceptación mutua. Sin prejuicios.
Sin condiciones. Nunca hablamos de lo que ocurrió. Y no porque no fuera importante, sino porque hay cosas que, al quedarse en silencio, se respetan más. Empecé a repensar lo que significa poner límites. No todos los límites necesitan palabras. Y no todo lo que va más allá de lo esperado por la sociedad está mal. Hay sentimientos que solo se vuelven peligrosos cuando alguien intenta ponerles un nombre. Pero si se dejan ahí, tranquilos, como un río subterráneo, entonces es ese silencio lo que los mantiene vivos. Esa noche escribí en mi diario. A veces, lo que me hace sentir vergüenza no es el comportamiento de otros, sino haber pensado que ellos no tenían derecho a comportarse así. Al día siguiente le dije a Linda: ¿y si vamos a algún lado? No sé, a la playa, para cambiar de aire. Me miró un poco sorprendida, pero sus ojos estaban más suaves que de costumbre. ¿Quieres decir, salir? Sí. No hacía falta ponerle nombre. Solo, salir. Hay momentos que no necesitan palabras. Ni discusiones. Ni confirmaciones. Simplemente, suceden. Pero después de ellos, las cosas ya no vuelven a ser iguales. Después de aquella noche, en que entré a su cuarto por error y descubrí algo inesperado, no le pregunté nada. Y ella no lo mencionó. No hubo disculpas. No hubo miradas incómodas. Solo un silencio sutil, pero pesado, que se metía entre cada gesto, como si ambos supiéramos que habíamos visto un lado del otro que nunca había sido nombrado. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Linda estaba preparando té como siempre. Colocó la taza sobre la mesa. Como si nada. Sin desvíos en su mirada. Sin rastros de incomodidad. Pero yo sabía que algo había cambiado. Desayunamos en silencio. No un silencio incómodo, sino como si camináramos sobre hielo muy fino. Y si hablábamos, todo se rompería. Linda no preguntó por qué entré a su cuarto. Y yo no expliqué. Simplemente aceptamos la existencia de ese momento, sin tener que nombrarlo. Esa tarde, mientras lavaba el auto en el patio, Linda salió con una sonrisa tenue. Linda salió con un vaso de agua con hielo. Me lo entregó y dijo: «Está empezando a hacer calor». Asentí. Seguro lloverá en unos días. Nos quedamos en silencio, uno al lado del otro. Solo unas pocas palabras casuales, pero lo sentí claramente en su postura. Sé que viste, pero también sé que no me juzgas. Esa noche, justo cuando estaba por cerrar la puerta de mi cuarto, escuché pasos. Linda cruzó el pasillo, se detuvo por un momento, no dijo nada. Luego siguió caminando. El sonido suave de sus tacones sobre el piso de madera fue lo suficientemente claro como para entenderlo. Seguimos aquí. Bajo el mismo techo. Durante la semana siguiente, nadie tocó el tema delicado. Pero el ambiente se sentía más tranquilo. Seguíamos con las tareas de siempre, compartíamos la lista del súper, nos recordábamos cosas como revisar la tubería de abajo. Noté que Linda comenzó a elegir su ropa de forma diferente. Nada llamativo, pero con algún pequeño detalle de color. Un día usó un perfume viejo, uno que papá le había regalado. No le pregunté por qué, pero entendí que estaba volviendo a ser ella. Una mujer con su propia vida. Con un mundo más allá del papel de madrastra. Una tarde, mientras doblábamos ropa en la sala, se me cayó una toalla. Ambos nos agachamos al mismo tiempo. Nuestras manos se tocaron. Ninguno se apartó. No hubo sorpresa. Ni palabras. Solo nos miramos por un momento. Luego ella dijo: «Gracias por no preguntar nada». Y yo respondí: «Porque pensé que no necesitabas responder». No fue un momento largo, pero fue suficiente. Ambos entendimos que habíamos cruzado una neblina, sin perder el respeto. Al día siguiente, dejó una nota en la mesa. «Hay té de jengibre recién hecho. Si lo necesitas». La doblé y la guardé en mi bolsillo. No porque necesitara el té, sino porque necesitaba saber que mamá seguía queriendo cuidarme a su manera. Le respondí en silencio, reparando el portarretratos viejo de papá. Le puse un vidrio nuevo. No lo colgué otra vez. Lo guardé en un cajón, junto con una carta que ella le había escrito años atrás. Sabía que ella lo encontraría. Y quería que supiera: no lo olvido.
pero tampoco te dejo estancada allí. No resolvimos nada con palabras. Pero al no decir nada, al no alejarnos, nos perdonamos en silencio. No porque hubiera culpa, sino porque ambos comprendimos que a veces, para mantener algo puro, lo mejor es no romperlo intentando definirlo. Linda volvió a ser Linda. Un poco más cautelosa, pero ya no distante. Yo también dejé de evitar su mirada. Los dos volvimos a una nueva normalidad, donde el silencio ya no era una barrera, sino un puente suave. La brisa del mar no se parecía a ningún viento de tierra. Olía a sal, a olas, y a algo difícil de explicar. Algo como el perdón que viene de la naturaleza. Llegamos a la playa una tarde. Linda no llevó mucho equipaje. Solo ropa sencilla, un libro, un frasco de bloqueador solar y unas sandalias viejas. La pequeña cabaña junto al mar no era lujosa, pero sí tranquila. No hablamos mucho mientras empacábamos. Pero ambos sabíamos que ese viaje no era solo para cambiar de ambiente. Esa noche cenamos en el porche de madera. Había luces amarillas colgando en hilos, y el sonido de las olas golpeando bajo nuestros pies. Después de cenar, Linda tomó una manta ligera y me invitó a bajar a la arena. La luna ya había salido. Las olas brillaban blancas. La arena estaba fresca bajo nuestros pies descalzos. Nos sentamos. No demasiado lejos. No demasiado cerca. Linda murmuró. Hace mucho que no escuchaba el mar de noche. Le pregunté. ¿Cuándo fue la última vez? Guardó silencio un momento. La última vez que vine con tu papá. El viento cruzaba mis hombros. Apreté mis manos. Miré hacia el horizonte. Sabía que tenía que decirlo. No para liberarla, sino porque quería verla vivir. Respiré profundo. Mamá, no tienes que quedarte atrapada en el mismo papel para siempre. Linda volteó. Me miró sin parpadear. Ya soy un adulto. Puedo cuidar de mí mismo. No necesitas vivir solo para sostenerme. Ya no quiero que sigas sacrificándote por mí. El viento se intensificó. Una esquina de la manta voló, y luego volvió a caer sobre la arena. Linda seguía mirándome. Sus ojos no estaban llorosos, pero brillaban más de lo normal. ¿De qué hablas, Natán? La miré con firmeza. Quiero que vivas. Que vivas tu edad, con todo lo que aún tienes. Sigues siendo hermosa. Estás sana. Mereces una pareja. Alguien a quien amar. Alguien con quien seguir. Linda desvió la mirada. No respondió enseguida. Solo el sonido del mar, una ola tras otra. Como un largo suspiro del océano. No insistí. No dije más. Pasaron unos minutos. Y entonces, soltó un suspiro muy leve. Una parte de mí murió con tu padre. Esa parte, pensé, nunca iba a revivir. Asentí lentamente. Lo entiendo. Pero el resto. Todavía estaba viva. Y no necesitaba el permiso de nadie para seguir adelante. Nos quedamos en silencio por mucho rato. Nadie miró al otro, pero tampoco sentimos la necesidad de irnos. El viento empezó a enfriarse. Linda se arropó con la manta y preguntó. Si empiezo de nuevo, ¿te molestaría? Sonreí apenas. No. Me sentiría orgulloso. Porque sé que no es fácil atreverse a vivir otra vez después de haber perdido algo. Linda miró fijamente al mar. No dijo nada más. Pero sentí como su mano se acercó un poco a la mía. No necesitábamos un abrazo. No hacían falta emociones dramáticas. Solo un acuerdo tácito, que a partir de mañana, todo podía volver a empezar sin pisar el recuerdo del que se fue. Sin negar lo que alguna vez sentimos. Esa noche, antes de acostarse, Linda abrió mi puerta. La dejó entornada, como siempre, y dijo en voz baja. Gracias por verme como una persona real. Respondí. Siempre lo fuiste. Solo que ahora tengo la edad suficiente para verlo. El viaje duró 3 días. No hubo giros dramáticos. No hubo revelaciones impactantes. Solo 2 personas que habían sufrido en silencio, y que ahora, por fin, se permitían seguir viviendo. Sin culpa. Sin cargas. Regresamos después de 3 días de sol suave, noches iluminadas por la luna y algunas conversaciones tranquilas.
Nada espectacular. No tenía que serlo. Solo un respiro silencioso para dos almas desgastadas, que necesitaban volver a respirar. La casa seguía igual. El mismo porche crujiente de madera, el mismo olor a madera vieja, el mismo viento entrando por la ventana del oeste. Pero nosotros, ya no éramos los mismos. Nadie lo dijo. Pero en cada gesto, en cada espacio entre nuestros pasos, ambos sabíamos que el tiempo que compartimos había llegado a su punto más hermoso. Ya no bajaba las escaleras cada mañana como si fuera parte permanente de esa casa. Caminaba más lento. Observaba más. Y dentro de mí había brotado algo nuevo. No tristeza, sino preparación. Una mañana, mientras arreglaba la puerta del gabinete de la cocina, algo que hacía seguido, Linda se paró detrás de mí con una taza de té. ¿Estás pensando en volver a la escuela? Hice una pausa, me giré y asentí. Estoy pensando en tomar un curso este otoño. No preguntó nada más. Solo sonrió y dijo: Lo sé. Y te apoyo. No hablamos de mudanzas. No hubo planes por escrito. Ninguna maleta quedó en medio de la sala. Solo empezamos a retirarnos, poco a poco. Ya no estaba en casa todas las noches para cenar. A veces iba a la cafetería. O caminaba más lejos de lo habitual. Linda dejó de poner mi ropa en la canasta con la suya. Empezó a doblarla aparte y la dejaba cuidadosamente junto a mi puerta. Sin notas. Esa noche, mientras doblaba camisas, recordé algo. Linda ya no me llamaba el hijo de tu padre desde hacía tiempo. Ahora, simplemente era Nathan. Un joven que había estado herido, que se apoyó en ella, y que estaba empezando su camino. Una tarde, Linda dejó un sobre la mesa de la cocina. Es algo de dinero que dejó tu padre. Yo no lo necesito. Creo que deberías tenerlo. Lo tomé en silencio. No dije gracias. Tampoco lo rechacé. Solo la miré, y supe, has decidido dejar de ser el sustento. Me estás devolviendo la libertad, sin cargarla con deberes. Esa noche empaqué algunas cosas. Solo lo necesario. Un libro, la laptop, mi diario, un par de mudas de ropa y un portarretrato pequeño, con una foto de los tres, papá, Linda y yo. No dije me voy. Linda no preguntó, ¿cuándo te vas? Lo dejamos pasar como si ya hubiese sido acordado, en silencio. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, salí de la casa. No cerré la puerta con fuerza. No hubo lágrimas. Solo dejé una nota en la mesa, junto a la tetera aún tibia. Gracias, mamá, por no retenerme. Y por enseñarme a no soltarme de mí mismo. 3 días después, Linda llamó a un técnico para reparar el porche. Una semana más tarde, plantó lavanda junto a la cerca. Un mes después, recibí un paquete por correo, mi bufanda favorita, recién lavada y perfectamente doblada. No había carta. Solo un pétalo seco, prensado entre hojas de periódico. Ninguno de los dos rompió con el otro. Pero un capítulo había cerrado. Y ese cierre fue, curiosamente, puro. Esa despedida silenciosa no fue un final. Fue el comienzo de una resurrección. Para Linda, una mujer que empezó a salir del papel de ama de casa, y decidió vivir por sí misma. Y para mí, un hijo que, después de habitar la zona segura de la pérdida, aprendía, al fin, a sostenerse solo. Ya no vivimos bajo el mismo techo. Pero, de alguna forma, seguimos juntos. A través de cada madurez silenciosa. 3 años pasaron tan rápido, que a veces parecían un sueño. Me gradué. Vivía en una ciudad a 5 horas de mi antigua casa. Tenía un trabajo estable. Un par de conexiones sociales. Y, a veces, una nostalgia suave. Una mañana de junio. El viento empezaba a traer consigo el aroma de un nuevo sol. Recibí un mensaje de texto simple, de mi antigua vecina. Linda sigue cuidando el jardín de lavanda como siempre, pero ahora tiene a alguien que la ayuda a regar por las tardes. No hice más preguntas. Solo marqué una cita. Y a la mañana siguiente, ya iba en camino. El camino hacia la vieja casa era el mismo, serpenteante, flanqueado por robles, con el canto de las cigarras viajando en el aire. Me detuve frente al portón. La casa no parecía muy distinta,
pero algo en ella me resultó inmediatamente familiar. Estaba viva. Ya no era un lugar de espera. Ya no era una pausa. Antes de que pudiera tocar el timbre, el portón se abrió suavemente. Linda salió. Su cabello estaba más corto. Su ropa seguía siendo sencilla, pero más luminosa que antes. Nuestros ojos se encontraron como si 3 años no hubieran pasado. Sin exageraciones. Sin lágrimas. Solo una sonrisa. Nathan. Vine a ver a mamá. ¿Quieres un poco de té? Nos sentamos en el porche, como lo habíamos hecho decenas de veces. Una tetera de manzanilla, una rodaja delgada de limón, 2 tazas viejas de porcelana. Linda contó algunas historias pequeñas. El nuevo rosal que plantó, un gato callejero que cruzaba el patio, un grupo de amigas con quienes leían todos los martes. Yo no hablé mucho. Solo la escuché, y vi que realmente estaba viviendo. No intentaba vivir. Vivía. Después de un rato, le pregunté: ¿estás bien? Miró hacia el jardín, donde un hombre de mediana edad se agachaba para regar una planta de lavanda. Sí. Estoy bien. Estoy viviendo la vida que quiero. No pregunté quién era. No hacía falta. Lo vi levantar la mirada, sonreír brevemente a Linda y saludarme con la cabeza desde lejos. Le devolví el gesto. No hubo presentación. No hubo explicaciones. Pero todo quedó claro. Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de alegría tranquila. Llevaba 3 años deseando esto. Desde aquella tarde en la playa. Y ahora estaba pasando. Sin drama. Sin ruido. Linda me miró y dijo en voz baja: tenías razón, Nathan, no tengo que vivir el resto de mi vida en silencio. Apreté la taza entre mis manos, sonriendo. Lo sé. Y sé que puedes. No dijimos nada más. No porque no hubiera más que decir, sino porque todo estaba dicho. Antes nos necesitábamos para sobrevivir. Luego, nos soltamos en silencio, para seguir viviendo. Y ahora, podíamos reencontrarnos sin dolor. Sin culpa. Sin confusión. Esa tarde fui al jardín trasero. La hilera de lavanda que Linda había plantado casi cubría el pequeño camino. Había mariposas. Abejas. Y ese olor a sol. Me detuve. Respiré hondo. Y por primera vez en muchos años, dejé de ver la figura de mi padre rondando por la casa. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido que la vida no se trata de quedarse en la memoria, sino de saber avanzar con gratitud. Al irme, no dije un largo adiós. Linda me acompañó hasta la entrada. Tomé su mano por un momento, y luego la solté. Siempre tendrás un lugar aquí, me dijo. Pero sé que ya tienes tu propio camino. Asentí. Yo también lo sé. El auto se alejó por el sendero. La luz de la tarde entraba por el parabrisas, reflejando una imagen en el retrovisor. Una mujer de mediana edad, de pie frente a un portón de madera, saludando con la mano. Detrás de ella, un hombre regando flores. Y una casa, por fin, volviendo a la vida. La vida no es una línea recta. Da curvas. Gira. A veces se pierde. Y en silencio, nos devuelve justo a donde debíamos llegar. Hace 3 años, en una pequeña casa de las afueras de Estados Unidos, vivieron 2 personas que sobrevivieron a una pérdida. No eran parientes. No tenían la misma edad. Pero permanecieron unidos cuando la única persona que los conectaba, se fue para siempre. Linda, la madrastra sin título claro. Nathan, el hijastro que ya no era adolescente. Vivieron juntos como 2 sombras pegadas, bloqueando el sol para protegerse. Nadie entendía por qué se necesitaban tanto. Nadie comprendía por qué no se alejaban. La gente hablaba. Los rumores se deslizaban como el viento entre las rejas. Pero en esa casa, 2 personas seguían compartiendo el desayuno. Limpiaban el jardín. Y enfrentaban un vacío que nadie más podía llenar. Hasta que un día, ocurrió lo inesperado. No fue una pelea. Ni un quiebre. Solo un instante, en el que se reveló una parte del otro que nunca había sido vista. Y en vez de huir, eligieron lo más noble. El silencio. Y el respeto. El viaje al mar no fue una huida. Fue un suspiro. Una forma de decir:
Nos sostuvimos el tiempo que hizo falta, ahora aprendamos a soltarnos. Sin despedidas dolorosas. Sin escenas dramáticas. Solo una persona empacando. Otra doblando una toalla. Y ambas, soltando el lazo suavemente. Linda siguió viviendo. De verdad. No envejeció, volvió a ser mujer. No la madrastra de alguien. No la esposa de alguien. Solo ella. Y yo. Natán. Aprendí a ser yo mismo. A caminar por mi cuenta. A no quedarme atrapado en lo que perdí, sino a crecer desde ahí. La exesposa del pasado. Natán no se fue por cansancio, se fue porque ya era suficiente. De Linda no solo recibió un techo. Recibió la lección más grande de todas. Cómo amar a alguien sin atarlo. Cómo dejar ir sin abandonar. 3 años después, cuando se volvieron a ver, no necesitaron decir mucho. Una mirada bastó. Una nueva vida ya florecía detrás del viejo portón de madera. Las flores eran regadas, las personas eran queridas. Y el pasado estaba presente, sí, pero como parte de la madurez. No como una herida abierta. La vida no termina cuando dos personas se separan. Solo cambian los roles. ¿De quién se queda? ¿A quién observa? ¿De quién acompaña? ¿A quién bendice? Y a veces, solo con saber cuándo dar un paso atrás. Se protege lo más sagrado. De ser lastimado. Esta no es una historia de amor. Tampoco es una tragedia. Es una transición. Del duelo al renacimiento. De la dependencia a la independencia. Del papel al verdadero yo. Natán alguna vez necesitó a Linda como un pilar. Y fue él quien le recordó a Linda que aún podía vivir una vida con sentido. No solo existir por el pasado. No siempre elegimos con quién compartimos el camino. Después de una pérdida. Pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Y a veces, con solo una mirada larga. Una petición a tiempo. Y un silencio que no se rompe. Nos damos la oportunidad de renacer. Sin sacrificarnos mutuamente para lograrlo. Porque el sentimiento más profundo. No es el amor que quiere poseer. Es el amor de quien sabe cuándo irse. No necesitas quedarte para ser llamado familia. Solo necesitas ayudar a alguien a recuperar la parte de sí que alguna vez perdió. Y eso, ya es suficiente. En un mundo de relaciones llenas de barreras y prejuicios. La historia de Linda y Natán nos recuerda que el entendimiento, incluso en silencio, puede sanar. Y que saber soltar, cuando llega el momento, es un acto de amor. Si estás en una etapa de la vida que muchos llaman tarde, recuerda esto. El renacer puede comenzar a los 40, a los 50, a los 70. Solo tienes que darte permiso de vivir como realmente eres. Gracias por acompañarnos en esta historia. Una historia que no grita, que no tiene explosiones ni finales dramáticos, pero que demuestra que toda vida merece un cierre suave. Y si puedes, sé tú quien ayude a otros a encontrar ese cierre. Gracias por escuchar esta historia. Tal vez en tu vida ha habido alguien que te enseñó a amar sin aferrarte, a soltar sin perder. Si es así, cuéntalo en los comentarios. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. No olvides seguirnos para no perderte más historias que llegan directo al corazón. Nos vemos en el próximo viaje, donde volveremos a cruzar lo que creíamos pasado, para descubrir que la vida siempre se trata de volver a empezar. No importa la edad que tengas. Hasta la próxima historia. El equipo.